Las minorías y las disidencias vivieron un infierno durante el reinado de terror del nazismo en la Alemania del siglo XX. Las lesbianas no fueron la excepción a la regla, pero su tratamiento fue distinto debido a que los nazis consideraban a las mujeres un apéndice de la existencia del hombre. En el video de hoy vamos a contar la experiencia de las mujeres homosexuales a lo largo del Tercer Reich y las tragedias que tuvieron que atravesar. Bienvenidos a una nueva entrega de Historia Militar. Comencemos. Durante la duración de la República de Weimar, la sociedad alemana experimentó complejas transformaciones sociales, políticas y culturales. Por un lado, este país estuvo definido por la agitación política y la violencia, como también fue una época de dificultades económicas. Por otro lado, los alemanes tenían mayores libertades políticas y sociales, por lo que la atmósfera dio lugar a movimientos artísticos, una prensa ampliada y culturas alternativas cada vez más visibles. Durante la era de Weimar se desafiaron públicamente las normas sexuales y de género, especialmente en las grandes ciudades como Berlín, Hamburgo y Frankfurt del Meno. En aquella época se desarrollaron distintas comunidades de lesbianas, que fundaron clubes y asociaciones sociales para fomentar redes y conexiones entre ellas para cuidarse de las miradas conservadoras. Las asociaciones de lesbianas más famosas fueron los clubes de mujeres Violeta y Monbijou en Berlín, que celebraban reuniones informales en bares y discotecas, también de lesbianas, como Monokel-Dille y la más famosa y concurrida de todas, El Dorado. Las modificaciones legislativas y la relajación de la moral sexual después de la Primera Guerra Mundial provocó que el lesbianismo encontrara una vía de escape en algunos cabarets de las grandes ciudades como el Café Dorian Gray, convirtiendo a Berlín en una especie de capital mundial del movimiento LGBT, sobre todo durante la primera fase de la República de Weimar. Un gran número de alemanes se oponía a estos debates públicos sobre sexo y sexualidad, ya que los consideraban decadentes, demasiado permisivos e inmorales. Muchos ciudadanos se sintieron perturbados por la creciente visibilidad del sexo en la publicidad, el cine y otros aspectos de la vida diaria. Para estos alemanes, las comunidades de gays y lesbianas eran un símbolo de lo que consideraban la degeneración de la sociedad germana. Varios grupos políticos de derecha, así como organizaciones religiosas dominantes, intentaron contrarrestar este aspecto de la cultura de Weimar promoviendo su propia versión de la cultura alemana, que tenía sus raíces en la música y la literatura clásica, la religión y la familia. En algunos casos, estos grupos culpaban a los depravados sexuales, como consideraban por ejemplo a las lesbianas, de corromper la cultura alemana. Las incipientes corrientes de pensamiento nazi culparon también a otras minorías, como por ejemplo a judíos, comunistas y gitanos. Incluso antes de llegar al poder, a muchos nazis ya le molestaba la visibilidad de las comunidades de gays y lesbianas. Condenaron la homosexualidad y la señalaban una amenaza para el pueblo alemán. El partido nazi se opuso oficialmente a cualquier intento de despenalizar las relaciones sexuales entre hombres, argumentando que la homosexualidad era un vicio destructivo. Los partidarios de Hitler consideraban que los hombres que practican la lascivia antinatural entre hombres debían ser perseguidos con la mayor severidad, ya que semejantes vicios conducirían a la desintegración del pueblo alemán. El progresivo auge del conservadurismo y la llegada final del nazismo al poder acabarían con el cierre forzado de estos locales, así como la prohibición de la literatura lésbica y de la revista semanal para la amistad ideal entre mujeres Die Freuden, con el fin de proteger a la juventud de textos considerados por los censores como obscenos y de ínfima calidad. Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Poco después, las comunidades gays y lesbianas del país germano se vieron bajo presión y escrutinio por parte del nuevo régimen totalitario.
Para los hombres acusados de homosexualidad, esto fue empeorando a lo largo de la década de 1930, hasta terminar enfrentando una persecución brutal y despiadada. En un determinado momento, la homosexualidad masculina pasó a ser considerada un crimen, o incluso algo peor, como cuenta el siguiente testimonio. They called me pedal. Pedal it means, like in German, schwul, in bad way. And therefore I was treated. If I were thief, if I were murder, they could accept me, but not this. Eliminando los lugares de reunión y las imprentas de gays y lesbianas, el régimen disolvió efectivamente las comunidades homosexuales que se habían desarrollado durante la República de Weimar. El nazismo nunca criminalizó las relaciones sexuales entre mujeres, porque veían a las lesbianas de manera diferente que a los hombres gays. Esto se debía básicamente a que las lesbianas, antes que nada, eran mujeres. Los nazis creían que las mujeres alemanas tenían una tarea especial y única que desempeñar: la maternidad. Según la lógica del partido, las lesbianas eran mujeres y por tanto debían ser madres. Tenían la responsabilidad de dar a luz a alemanes racialmente puros y perpetuar así la raza aria. La homosexualidad femenina era considerada un trastorno temporal y curable, por lo que podían seguir engendrando niños arios. Los nazis llegaron a la conclusión de que era más fácil directamente obligar a las lesbianas arias a tener hijos, lo que podría considerarse como una violación del Estado a estas ciudadanas. Para fomentar la procreación de niños arios, los nazis adoptaron una variedad de programas y leyes, como el programa Lebensborn, que alentaba a las mujeres arias a tener muchos hijos, incluso fuera del matrimonio. Al mismo tiempo, el régimen nazi intentó prohibir o limitar la procreación de otros grupos étnicos, como los judíos y los gitanos, como también esterilizando a personas supuestamente racialmente inferiores. Otras leyes, como las leyes de Nuremberg de 1935, definían quién podía tener relaciones sexuales con quién, para que los alemanes de bien no se juntaran con la chusma de Europa. Gran parte de la sociedad alemana veía a las lesbianas como personas ajenas a la sociedad, es decir, personas que no encajaban en el común de la gente. Así es que corrían un mayor riesgo de ser denunciadas y luego atacadas por el régimen nazi. No todas las lesbianas tuvieron las mismas opciones. Por ejemplo, las lesbianas arias tenían muchas más chances de ser salvadas o perdonadas por su orientación sexual que las lesbianas judías o romaníes, quienes enfrentaban persecución por razones estrictamente raciales. Las lesbianas arias, especialmente aquellas con más recursos económicos, intentaban ocultar su sexualidad y contraían matrimonios de conveniencia, llevando una vida sexual secreta, por lo general con amigas íntimas o empleadas domésticas. Algunas rompieron contacto con sus círculos de amistades anteriores o directamente se retiraron de la esfera pública para empezar una vida desde cero. Otras incluso se mudaron a nuevas ciudades o al campo. Por otra parte, hubo lesbianas alemanas que se animaron a desafiar al Estado nazi por motivos políticos, buscando lugares de reunión subterráneos en los que se desarrollaban centros clandestinos de resistencia antinazis, que entre otras cosas ayudaron a ocultar a judíos, homosexuales, negros y gitanos perseguidos. Las relaciones sexuales entre mujeres eran tabú para gran parte de la sociedad alemana. Era común que vecinos, familiares e incluso amigos desaprobaran a las mujeres involucradas y por lo tanto las denunciaban a la policía. Si bien los vínculos lésbicos no eran ilegales ni tenían ninguna penalización, los agentes más conservadores de las fuerzas policiales nazis podían utilizar como excusa la averiguación de antecedentes y amedrentar a estas mujeres. En algunos casos, los más brutales de los oficiales incluso golpeaban o abusaban físicamente a las mujeres por su elección sexual. El testimonio a continuación deja ver la angustia de las lesbianas de esa época. And I was also struggling with my identity as a gay person in a world where we didn't have the kind of support that there is today. And thank God, I am so happy for young people today who are gay, who don't have to go through what I had to, you know. Es cierto que las denuncias no tenían ningún castigo por ley para las lesbianas, pero sí afectaban con frecuencia a mujeres consideradas marginadas sociales.
Las denuncias podrían provocar un escrutinio no deseado que llevaba a la policía a descubrir o a inventar delitos penales. Por ejemplo, podría revelar vínculos con una organización de resistencia, amistad con judíos o comportamiento político subversivo. En esos casos, las mujeres sí eran arrestadas y enviadas a campos de concentración. El ejemplo de Elie Smula y Margarita Rosenberg ilustra cómo el régimen nazi arrestaba a mujeres acusadas de relaciones entre personas del mismo sexo por otros cargos. En 1940, la Gestapo detuvo e interrogó a Smula y Rosenberg a partir de denuncias de los compañeros de trabajo de las mujeres. Ellos alegaban que las dos mujeres habían tenido relaciones sexuales con otras mujeres. La Gestapo afirmó que estas relaciones sexuales habían interferido con las tareas laborales de las mujeres en una estación de tranvía de Berlín, por lo que fueron acusadas de subversión. Finalmente, las dos mujeres fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück, donde las registraron como presas políticas. En la documentación del campamento aparece escrita una anotación en grandes letras rojas al lado de los dos apellidos que señala lesbiana. Testimonios de primera mano, memorias y diarios de exprisioneras revelan que tuvieron encuentros sexuales entre ellas en los campos de concentración. Según estas fuentes, los vínculos iban desde intimidades consensuadas hasta prostitución y agresiones sexuales brutales. En los campos existían relaciones tanto heterosexuales como homosexuales. Algunas mujeres mantuvieron relaciones sexuales con sus compañeras de prisión. Si bien originalmente no eran lesbianas, ciertas mujeres desarrollaron relaciones con personas del mismo sexo. Te sacaban de la cama a las 7 por la mañana. Esto era la muerte, porque cuando hay menos 12, menos 13, y no puedes más soportar porque no tienes nada, tienes este traje y el número aquí, y solo con esto teníamos que ir a trabajar. Las relaciones vinculares y físicas entre personas del mismo sexo en los campos podían resultar chocantes para otros prisioneros que procedían de diversas culturas y orígenes, por lo general más conservadores. En memorias y testimonios de posguerra, algunos supervivientes describieron a las lesbianas en los campos como una amenaza para la seguridad y el bienestar de otros prisioneros. Otros vieron las relaciones entre personas del mismo sexo como un ejemplo de degradación causada por la experiencia del campo. Estas descripciones reflejan hasta qué punto las lesbianas a menudo seguían siendo tratadas como monstruos, incluso por sus compañeros en los campos de concentración. Sin embargo, hubo historias que han dejado una huella imborrable y se han vuelto bandera para los movimientos LGTB que luchan por un reconocimiento de sus víctimas durante el Holocausto. Una de ellas es la relación entre la judía Felice Schragenheim y Lili Elisabeth Bust. Lili, atrapada en un matrimonio infeliz y perteneciente al partido nazi, desconocía en un principio que su amada era judía. Cuando Felice le confesó su origen hebreo, la unión estuvo a punto de romperse. Sin embargo, el amor fue más fuerte. Ni la ideología repugnante del nazismo pudo contra el afecto que se tenían estas dos mujeres. Tal historia de amor inspiró una conmovedora película llamada Aimee y Jaguar, que retrató la tragedia de las dos mujeres. A continuación podemos ver una escena de la misma. Ich bin Jüdin, Lili. Antes de que Felice fuera detenida por la Gestapo en 1944, las dos mujeres firmaron un contrato simbólico de matrimonio, redactado por ellas mismas, en el que se juraban amor eterno. Obviamente el documento no tenía ningún valor legal, pero sí un espectacular peso poético. Felice no salió con vida del campo de concentración Theresienstadt, pero Elisabeth sí consiguió sobrevivir al Holocausto. La historiadora Mónica Álvarez nos cuenta cómo la historia de estas mujeres quedó inmortalizada en un museo. Y ahí en ese momento es cuando Lili empieza la lucha incansable por recuperar a su amada. Quiere sacarla de los campos de concentración, quiere recuperarla, quiere que viva. El problema es que al final los nazis acabaron con la vida
de Felice, no pudo salvarla, pero hizo algo muy bonito, Lili. Hizo un legado a modo de fotografías, de postales, de incluso un diario donde apuntaba todo lo que se habían enviado por correspondencia, ese famoso manual de lágrimas, y todo eso lo llevó al Museo Judío de Berlín y todos podemos disfrutar de ello. La diferencia en el trato hacia los gays y las lesbianas se basa en la diferente consideración de hombres y mujeres en la sociedad del nazismo. Debido a la misoginia de la ideología nazi, ellas tenían prácticamente vedado el acceso a la política y al poder, por lo que el régimen no las consideraba una amenaza a su estabilidad. Por otra parte, en el objetivo de aumentar la natalidad de la raza superior, los gays eran un estorbo, mientras que toda mujer era capaz de gestar un bebé ario, sin exceptuar a las lesbianas, que de ser necesario eran violadas para concebir a un pequeño bebé nazi. Sería un error pensar que las mujeres, incluyendo a las lesbianas, fueron más afortunadas durante aquellos años oscuros. En el fondo, la aparente tolerancia era una muestra más de la marginación femenina en la sociedad nazi. Los regímenes totalitarios suelen amplificar la represión ejerciendo una tolerancia limitada hacia ciertos grupos que se desaprueban, pero que no se consideran políticamente peligrosos, para que esos mismos ataquen a las minorías verdaderamente marginadas. La clásica y siniestra estrategia de dividir y conquistar. De esta manera reflexiva estamos llegando al final del video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.